Con una apariencia de abuela cálida y una sonrisa que parecía no borrarse de su cara por ningún motivo, Neani 2 logró ocultar su verdadero ser por casi 3 décadas. En 1954, tras haberle quitado la vida a su quinto esposo, las autoridades estadounidenses descubrieron que la abuelita risueña, como empezaron a llamarla entre ellos y también la prensa, tenía en su haber una larga lista de familiares que habían perdido la vida en sus manos. Y bueno, aunque solo confesó haber envenenado a 4 de sus esposos, los investigadores consideraron que el total se acercaba a 11 víctimas, convirtiéndose en uno de los personajes más siniestros del país. ¿Cómo fue que Neani 2 pasó de ser una amable ama de casa de Alabama a convertirse en una de las asesinas seriales más famosas de la historia estadounidense? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. Y bueno, como ya pudieron escuchar, el día de hoy les tengo otra historia, otro caso bastante interesante y muy impactante. Pero antes de entrar en los detalles de este caso, quiero invitarte a que te unas a mi familia si aún no lo haces, suscribiéndote al canal y también encendiendo la campanita de notificaciones para que no te pierdas los videos que subo durante la semana. Y también recordarte que si te gusta este contenido, puedes apoyarme dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya tú sabes, todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla te dejo mis redes sociales para que me sigas. Y ahora sí, ponte cómodo y comencemos con la historia del día de hoy. Neani y Samuel Doss se conocieron en 1953. En esos tiempos, las personas solteras solían poner anuncios en revistas para conocer a personas en su misma situación. Después de haber intercambiado algunas cartas con el hombre que vivía en Tulsa, Oklahoma, la pareja decidió confirmar su amor uniéndose en matrimonio en julio de ese mismo año, aunque apenas se conocían. Samuel era un hombre correcto y con principios firmes, sobre todo cuando se trataba de religión, al punto que se dedicaba a ser ministro en la iglesia del Nazareno. Podía llegar a ser bastante estricto y severo en las cuestiones cotidianas del hogar. A Neani le tenía prohibido beber alcohol, fumar, leer novelas románticas o mirar la televisión. Igual de inflexible era su relación con el dinero. Era él quien llevaba todas las cuentas de la casa y el encargado de decidir en qué gastar los ingresos. Tenía contado hasta el último centavo. Su control era tan excesivo que en ocasiones llegó a tener fuertes discusiones con Neani porque no la dejaba utilizar el ventilador. Y esto aunque el lugar se sintiera como el mismísimo infierno. Así, y con todo esto, a pesar de tener que soportar el régimen estricto de su marido, Neani siempre se comportó como una esposa atenta, dedicada al cuidado del hogar y de atender sus necesidades. Tenía la casa limpia y lo esperaba con la comida hecha cuando éste volvía de trabajar. Pero al cabo de 2 meses de casados, Samuel empezó a sufrir fuertes síntomas gripales. Esto de cierta manera no era raro, ya que en esa época muchas personas estaban padeciendo la misma enfermedad. Sin embargo, la fiebre era tan alta que decidieron acudir al hospital para ser revisado por los médicos. En este punto le diagnosticaron infección en el tubo gastrointestinal y consideraron que la mejor opción era dejarlo internado para tratarlo y seguir su progreso de cerca. Tras haber pasado 1 mes en el hospital, Samuel fue dado de alta y regresó a su casa para terminar el resto del tratamiento bajo el cuidado de su esposa. Ella, para celebrar su recuperación, le preparó una cena exquisita y la remató con el postre preferido de Samuel, el pastel de ciruelas secas que, por supuesto, él devoró. En la noche del 12 de octubre de 1954, cuando apenas había recibido el alta médica, Samuel Doss perdió la vida mientras dormía.
La noticia llegó a oídos del médico de cabecera de Samuel, quien además era su amigo. Pero también supo que mientras llevaba adelante los arreglos del funeral, Neani no había dejado pasar ni un día para cobrar las 2 pólizas de seguro que su marido tenía contratadas y la dejaba a ella como beneficiaria. Esto de cierta manera pues le llamó mucho la atención al doctor y no dejó pasar la oportunidad de averiguar qué estaba pasando. Pidió una autorización a las autoridades para realizar una autopsia sobre el cuerpo de su amigo. En cuanto esta fue aprobada, se pudo confirmar que en el cuerpo de Samuel pues existía una cantidad de arsénico tan elevada que era capaz de derribar a un caballo. Fue así que se descubrió que Samuel Doss había sido víctima de asesinato y tenía motivos de sobra para creer que la principal sospechosa era Neani Doss, su esposa. Alertados por los resultados del examen forense, agentes de la policía local se acercaron a la casa de la viuda para hacerle un breve interrogatorio. Neani los recibió amablemente y los dejó entrar. La mujer no dejó de sonreír en ningún momento. La presencia de la policía en la sala de su casa no la inquietó en lo absoluto. Neani pasó varios minutos sin despegar la mirada de una revista hasta que la paciencia de uno de los agentes empezó a agotarse. Le pidieron que dejara de leer, le quitaron la revista y le exigieron que contara la verdad sobre su esposo. La sospechosa se puso seria y dijo que estaba dispuesta a decir la verdad si, al terminar, ellos le devolvían la revista. Los agentes accedieron al pedido y entonces Neani Doss confesó que había envenenado a su esposo y que una de las razones fue porque no la dejaba usar el ventilador. Los oficiales, como pueden imaginar, no podían creer que semejante delito hubiese sido cometido por esa señora que, tenía una apariencia de abuelita amigable. Sin embargo, apenas habían escuchado una parte mínima de lo que Neani había hecho en los últimos 30 años de su vida. Una vez que se animó a hablar, Neani se remontó a su infancia para hacer públicas todas sus desgracias y dar a conocer el verdadero monstruo que ocultaba debajo de ese disfraz risueño. Nancy Hazel, a quien todos llamaban Neani, nació el 4 de noviembre de 1905 en Blue Mountain, Alabama. Ella era la mayor de 5 hijos del matrimonio entre Louisa Holder y James Hazel. Tanto ella como sus hermanos fueron básicamente concebidos con la intención de dedicarse a las labores de la granja en la que vivían, esto impidiéndoles poder estudiar. Los únicos que, de vez en cuando participaban en alguna clase en la escuela eran Neani y el hermano más pequeño. Pero la irregularidad con la que asistían a la escuela apenas les sirvió para aprender a leer. Y fue así que ella descubrió su fascinación por las revistas de romance que se publicaban en aquel entonces y que empezó a fantasear con encontrar a su príncipe azul. Tenía que tener cuidado al leerlas porque su padre, que era muy religioso, se las tenía prohibidas. El ambiente en la granja era bastante hostil. James, el padre, trataba con violencia a los niños, no los dejaba hacer otra cosa más que trabajar para él en sus tierras. Un suceso en su infancia demostró el horror al que se enfrentaba Neani a diario. Fíjense en este detalle. Cuando ella tenía 7 años, toda la familia se dirigía al sur de Alabama, y esto en tren, para visitar a algunos parientes. En este viaje, el transporte frenó de repente y Neani se golpeó en la cabeza contra un caño de metal que la dejó inconsciente de inmediato. No se despertó por 3 días y en ningún momento fue llevada al médico para asegurarse de que estuviera bien. Ese golpe le produjo fuertes dolores de cabeza y depresiones que duraron hasta su adultez. Y como pueden imaginarse, desde ese momento en adelante, todo siguió empeorando. En 1921, cuando tenía 16 años, empezó a trabajar en una fábrica textil con el permiso de su padre. Allí conoció a Charles Braggs, de 20 años, con quien se casó 4 meses más tarde. La pareja después se mudó a la casa del joven donde vivía junto a su madre.
Conviviendo con la suegra, la historia de Neani volvió a repetirse. La señora la juzgaba constantemente y básicamente la tenía entre ceja y ceja. El matrimonio terminó siendo un total fracaso, las peleas eran casi rutinarias y de hecho Neani empezó a fumar y beber a la par de su marido. Estaba fuera de quicio. Pero aún así, con toda esta situación negativa, tuvieron 4 hijas juntos. En este punto, la situación se salió completamente fuera de control cuando en 1927 las 2 niñas del medio murieron de la noche a la mañana. Según los médicos, fue producto de una indigestión por comida en mal estado. Pero Charlie, el esposo, tenía sospechas de que Neani las había envenenado para hacerle daño a él. El hombre abandonó la casa llevándose a Melvina, la hija mayor, y dejando a su madre y a la bebé con su esposa. A las pocas semanas, la madre de Charlie también murió repentinamente. En 1928, el hombre regresó para devolverle a Melvina y firmar los papeles del divorcio, ya que había encontrado una nueva pareja. Una vez divorciada, la locura de Neani no tuvo vuelta atrás. Además, en este punto ella había logrado que las autoridades no sospecharan de ella. En 1929 se casó con Robert Harrison, un hombre al que conoció a través de la columna Corazones Solitarios que leía en sus revistas. La mujer y sus hijas se mudaron con él a Jacksonville, pero al poco tiempo Neani descubrió que Robert era alcohólico y tenía antecedentes de violencia. Aunque la pareja estuvo unida por 16 años, en todo momento fue un completo desastre. No se soportaban el uno al otro. Para 1945, su relación con Robert estaba completamente destruida. Tras un festejo por el final de la Segunda Guerra Mundial, el hombre la forzó a tener relaciones y Neani, en venganza, colocó arsénico en su vaso de whisky. Todos creyeron que la muerte del hombre había sido por consecuencia de su afición por la bebida. Otra vez más, Neani repitió el proceso de buscar un esposo a través de la columna Corazones Solitarios. Era 1950 y se encontraba en Lexington, Carolina del Norte, donde conoció a Arlie Lanning, con quien se casó 3 días después de haber iniciado la relación. Arlie también era alcohólico y mujeriego, sin embargo, era Neani la que se iba de casa frecuentemente para vivir la vida a su antojo. Después de días, ella regresaba para cumplir su rol de esposa y ama de casa. En 1952, Arlie murió de una supuesta insuficiencia cardíaca, a pesar de nunca haber tenido problemas de salud. Semanas después, murió la madre del hombre, que era la dueña de la casa donde vivía la pareja. Neani estaba segura de que, sacándolos del medio, la herencia le tocaría a ella, pero no tuvo en cuenta a la hermana de Arlie, a quien verdaderamente le correspondía esta herencia. Entonces aquí ella hizo una jugada magistral, por decirlo así. Abandonó la casa no sin antes incendiarla y asegurarse de cobrar el seguro que estaba a su nombre. La capacidad que tenía para salirse con la suya sin levantar sospechas de las autoridades era innegable. Meses más tarde se unió al Diamond Circle Club, un servicio de citas. Ahí conoció a Richard Morton, un hombre que disfrutaba de la compañía de otras mujeres. Tras pocos meses de casados, Richard llevó a vivir a su madre con ellos sin consultarle a Neani. En esta ocasión, la paciencia se le agotó rápidamente. Primero, envenenó a su suegra en enero de 1953 y el 19 de mayo de 1953 a su esposo. En ambos casos, logró hacerlos pasar por causas naturales. Finalmente, en junio de ese mismo año, conoció a Samuel Doss, su última víctima, y gracias a quien se logró detener al verdadero monstruo que Neani Doss escondía detrás de esa amable sonrisa. Una vez que fue detenida por las autoridades de Oklahoma,
Nanny Doss confesó únicamente a los crímenes contra sus maridos y suegras. Sin embargo, los investigadores tenían motivos para sospechar que sus víctimas eran muchas más, incluso que varias de ellas eran familiares cercanos a la acusada. Mientras Nanny estaba casada con su segundo esposo Robert Harrelson, Malvina, la mayor de sus hijas, había tenido 2 hijos. Pero cuando dio a luz al segundo hijo, el bebé murió poco después de que su abuela lo sostuviera en sus brazos. Los médicos determinaron que se trataba de muerte súbita, aunque Melvina creía haber visto a su madre clavándole un alfiler en la cabeza del bebé mientras estaba bajo el efecto de la anestesia que le habían puesto para dar a luz. Meses más tarde también murió el nieto mayor de Nanny cuando estaba bajo su cuidado. Esta vez la mujer cobró $500 por un seguro de vida que había contratado en caso que algo le ocurriera, teniendo a ella como beneficiaria. Además, tras la muerte de su esposo Arlie, Nanny fue a visitar a una de sus hermanas porque estaba enferma de cáncer. Casualmente, la mujer perdió la vida 2 semanas después de que Nanny fuera a visitarla. Por supuesto, todas las pertenencias de su hermana le fueron otorgadas a ella. Nanny Doss siempre negó haber sido la asesina de sus hijas, nietos y hermana, pero los beneficios que, esta sacó de esas muertes hacían sospechar lo contrario. Sin embargo, su apariencia amigable le permitió una vez más salirse con la suya. Aunque la justicia barajó la idea de sentenciarla a pena de muerte, no quisieron llevarlo a cabo con una mujer, por lo que terminaron reduciendo la condena a cadena perpetua. Nanny Doss pasó sus días en una celda de la prisión estatal de Oklahoma, donde murió el 2 de junio de 1965, producto de una leucemia fulminante. Durante su estadía en prisión, Nanny Doss ofreció entrevistas y disfrutó de la atención del público que estaba escandalizado por los crímenes que había cometido esa abuelita. Eso sí, la sonrisa nunca se le borró. Oh my God, no sé ustedes qué opinen acerca de este caso, pero este es este tipo de caso que las cosas son tan claras y a pesar de no tener todas las pruebas aquí en la mano, es evidente o un 99% seguro que esta mujer cometió todos esos crímenes de los cuales la tenían como sospechosa. Creo que aquí hay 2 cosas, o sea, el hecho de beneficiarse financieramente de las personas, ¿no? Y de cierta manera también puedo creer que tal vez ese golpe que se dio en la cabeza que no estuvo atendido le pudo provocar alguna inestabilidad mental. Es triste que ella haya llegado al punto de desvivir a 2 de sus hijas. De nuevo, aquí se mencionó que fue por una indigestión, por comida que no estaba buena, pero las autoridades creen que tal vez sí tuvo que ver en esto. O sea, imagínense todos estos maridos también. Sé que en aquellos tiempos no existía el internet o las redes sociales y todo esto como para uno googlear a la persona. Tal vez esos temas de exparejas y qué pasó con las parejas, no era algo que se preguntaba muy a menudo, pero, o sea, todas las exparejas morían, o sea, como que algo bastante, no sé, un punto el cual no debes de como que pasar de largo, ¿no? Es triste también pensar que la mujer haya sido capaz de desvivir no solo a sus hijas, sino también a sus nietos, o sea, el hecho de que ella sacó una póliza, un seguro para este bebé y cobró $500 siendo ella la beneficiaria, o sea, te deja pensando mucho, o sea, como que ¿por qué? ¿Por qué sacarías un seguro a nombre de este niño donde tú eras la beneficiaria? O sea, creo que en algún punto eso se le hizo a ella algo muy normal de hacer, un modus operandus que realmente ya no sentía en lo absoluto ningún tipo de emoción
ni por ella, ni por las personas que la rodeaban, ni por sus propios hijos, ni por sus propios hijos. O sea, y no solamente eran los esposos, eran las suegras, la hermana. O sea, esta mujer realmente creo que vivía en una locura total. Y cuando digo locura, hablo de una inestabilidad realmente. Pero también creo que en esos casos existe esta situación de encontrar el balance entre una inestabilidad mental y la maldad. ¿Ustedes qué opinan acerca de esta abuelita sonriente? ¿Creen que todos los crímenes los cometió ella? ¿O creen que algunos tal vez fueron casualidad, coincidencia? Quiero leer su opinión acerca de este caso. Déjenme saber si ya lo habían escuchado. Y si llegaron hasta el final, dejen este emoji que ven aquí. En pantalla les dejo mis redes sociales para que me sigan. Eso es todo por hoy. No se vayan sin dejar su like, su comentario. Y yo los veo en un próximo video. Besitos, cuídense y cuiden a sus niños. Chao.